Bueno, en el capítulo 5 de Variant revisamos el concepto de elección óptima y las condiciones que ésta debe tener para que la cesta de consumo funcione como elección óptima. Definimos la elección óptima como la cesta de consumo x1, x2, que se encuentra dentro de la curva de indiferencia y que a su vez la recta presupuestaria es tangente en este punto, como lo vemos en la figura 5.1. La cesta en el punto x1, x2 es la elección óptima del consumidor, ya que como vemos se encuentra en la curva de indiferencia y además esta es tangente a la recta presupuestaria. Es la elección óptima porque maximiza el beneficio del consumidor, pero además se encuentra dentro de las cestas que el consumidor se puede permitir comprar. En este caso, esta sería un óptimo interior. Ahora, el texto nos realiza la pregunta de si tiene que cumplirse la condición de tangencia en una elección óptima. Revisemos los casos que nos presenta el capítulo. Por ejemplo, en el caso de que no se cumpla que la recta sea tangente a la curva, sino a un vértice, en este caso no cumple la condición de tangencia como lo vemos en la figura, en la segunda figura, en la 5.2. Por otro lado, puede darse el caso también que el punto óptimo esté en uno de los extremos, como se ve en la figura 5.3, lo cual implica consumir 0 unidades del bien 2 en ese caso. Ahí se llamaría un óptimo de esquina y tampoco cumpliría la condición de tangencia. Por último, puede darse el caso de que se presente más de una tangencia, como se ve en la figura 5.4. En este caso, a pesar de ocurrir tres puntos de tangencia, solo existen dos puntos óptimos, que son los tangentes a la curva de indiferencia más alta. Como vemos en estos casos, la condición de tangencia es necesaria, pero no es suficiente para definir un punto como óptimo. Bueno, respecto a la demanda del consumidor, tenemos varias cosas por decir. Primero tenemos que la cesta demandada por el consumidor viene a ser como tal la elección óptima de los bienes, dado un conjunto de precios y una renta determinada. Adicional también tenemos la función de la demanda, la cual relaciona la elección óptima, cantidades demandadas, con los precios y las rentas. Tenemos que se expresa de esta manera y que a cada una de las canastas le corresponde una combinación diferente de bienes y esto es lo que se define como una elección óptima. En el capítulo siguiente tendremos varios ejemplos en los que analizaremos las variaciones de las elecciones óptimas cuando hay un cambio de precios y un cambio en la renta. Bueno, vamos a hablar de sustantivos perfectos. El sustantivo perfecto es lo que un consumidor considera que es intercambiable de una proporción fija de un bien para otro bien. Por ejemplo, si el bien uno es más barato y es elegible, P1 va a ser mayor elegible que P2. O si el bien 2 es más barato, P2 va a ser más elegible que P1. O si ambos cuestan lo mismo, va a ser P1 es igual a P2. Un ejemplo práctico es un jugo naranja, los cuales los dos me gustan mucho, pero uno es más barato que el otro, y te va a preferir el más barato, o si los dos son me gustan y valen el mismo precio, voy a elegir los dos. En la curva de diferencia con las líneas rectas con pendiente de -1 significa que el consumidor está dispuesto a intercambiar una unidad más de un bien para conseguir más del otro bien. La elección óptima se encuentra en las esquinas de la elección presupuestaria. ¿Por qué? Porque es un bien más barato que el otro y el consumidor gastará menos dinero en ese bien y nada en el otro. Un ejemplo puede ser comparando dos marcas de azúcar que para el consumidor son idénticos. Si la marca del A es más barata que la marca B, él va a querer solamente la marca A y no va a querer nada de la marca B. Bueno, los bienes complementarios perfectos son los bienes que el consumidor consume en proporciones fijas. Por ejemplo, son los zapatos. Se tienen que consumir los dos para poderse obtener. La curva de diferencia tiene forma de L, ya que obtiene utilidad cuando consume ambos bienes por proporciones exactas. Si tiene más de un bien, sin un complemento no gana más satisfacción. La elección óptima, ¿cómo es? La elección óptima tiene una matemáticamente, que es esta gráfica que está apareciendo ahora mismo, se encuentra siempre en diagonal de la gráfica donde la cantidad del bien uno es igual a la cantidad del bien 2. El cálculo de la elección óptima, sabemos que el consumidor gasta todo su dinero para comprar esos bienes junto a la transacción presupuestaria, que pues es P1 X más P2 X igual a MP. Y despejando X, pues da este resultado. La interpretación de esta, ¿qué es? Es como si un consumidor estuviera comprando un bien, un solo bien,
el cual el precio es la suma de los precios, es el precio individuales de cada uno. Bueno, ahora vamos a hablar del bien neutral, que el cual se es que demanda hacer unidades del bien 2. En esta situación que podemos observar en la gráfica, el consumidor no está interesado en el bien número 2, ya que no aporta utilidad en lo que, por lo que decide gastar tu dinero en el bien X1. Los elementos claves de esa gráfica son su recta presupuestaria, la cual representa todas las posibilidades, la combinación de posibilidades del bien X1 y el bien X2 que el consumidor puede comprar con su dinero. La elección óptima también es algo bastante clave en la gráfica, el cual se encuentra sobre su eje horizontal de X1, lo que significa que el consumidor compra únicamente X1 y nada del X2, ya que prefiere es neutral al otro bien. También hay líneas punteadas que muestran cómo cambiar las elecciones óptimas cuando se modifican los precios del ingreso. La conclusión es que el consumidor ignora completamente el bien de X2 y solamente gasta en el bien de X1. Bueno, ahora vamos a hablar del bien mal, que esa es la otra gráfica. Lo que habla en el bien mal es que en el bien 2, en el bien X2, es un mal, ya que decide el consumidor evitarlo al máximo posible. Los elementos claves en esta gráfica es su recta presupuestaria, que de nuevo muestra opciones que el consumidor puede pagar para consumir un bien. Pero ya que el bien 2 es un bien mal, tenemos que tener en cuenta la elección óptima, la cual se encuentra lo más posible del eje X2, lo que indica que el consumidor compra menor la cantidad, que quiere comprar la menor cantidad de X2 que se pueda. Y las líneas puntuadas indican que se ajusta a la elección óptima cuando cambia los precios o los ingresos. La conclusión que podemos sacar de esto es que el consumidor trata de evitar demasiado, lo más posible, el bien X2, ya que es un mal para él y prefiere evitarlo todo. Bueno, los bienes discretos son aquellos que se puede consumir en cantidades exactas. Por ejemplo, lo que nos explican en el texto es que no pueden fraccionarse. En este caso, el bien 1 es un bien discreto, en el cual puede ser como entradas de cines, o zapatos, o camisas. Mientras que el bien 2 representa el dinero que queda disponible después de comprar el bien 1. Tenemos que tener en cuenta la decisión del consumidor. El consumidor elige cuántas unidades del bien 1 considera en su presupuesto que puede entrar. Si elige una unidad, su consumo total se expresa como 1m menos P1 o 1m menos P1, donde m es su ingreso y P1 es el precio del bien 1. Y si elige dos unidades de consumo, sería 2m menos 2p, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de unidades que quiera añadir. O por ejemplo, si quieren 3 sería 3m menos 3p. El consumidor compra distintas opciones para elegir cuál es la que le brinda su mayor utilidad y su mayor utilidad. La relación con la gráfica podemos compararla con la gráfica 5.7, en la cual cada punto representa una combinación posible de bienes que el consumidor puede comprar. Y si el precio del bien 1 es alto, la mejor decisión es no comprarlo, o sea, consumir 0 unidades de ese bien, ya que no hay presupuesto. A medida que el precio disminuye, el consumidor consumir una unidad, y ya que se vuelve óptimo y se vuelve viable la opción. O si el precio sigue bajando, el consumidor puede comprar muchas más unidades, ya sean 3, 2, 4 o 5, pero tienen que ser exactamente unidades enteras. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las preferencias cóncavas y cómo éstas afectan a la elección óptima de un consumidor. Para esto, pues fijémonos en la figura 5.8, la cual ilustra cómo las preferencias cóncavas llevan a una decisión de consumo distinta que las preferencias convexas. Entonces, como aplicación de este concepto, pues en teoría del consumidor normalmente asumimos que las preferencias son convexas, lo que significa que al consumidor le gusta una combinación entre dos bienes. Sin embargo, en algunos casos las preferencias son cóncavas, lo que implica que el consumidor prefiere consumir solo un bien en lugar de la combinación entre estos dos. Así que analizando el gráfico, pues en la figura 5.8 tenemos que la recta presupuestaria, donde las curvas de indiferencia son cóncavas y muestran dos puntos muy importantes, los cuales tenemos presentes como punto X, que es una combinación de los bienes, pero no es la óptima porque el consumidor no obtiene la máxima satisfacción. Por otro lado, tenemos el punto Z, donde es la elección óptima, ya que se encuentra en una curva de indiferencia más alta, lo que significa una mayor satisfacción. Esto ocurre porque cuando las preferencias cóncavas, el consumidor elige el punto de esquina, o sea, un consumo exclusivo de un bien, en lugar de un punto de equilibrio donde la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria.
Entonces, como un ejemplo práctico, pues imaginemos que tenemos dos bienes, puede ser el helado y galletas. Entonces, si al consumidor no le gusta combinarlos, pues se gastará todo su dinero en solo uno de ellos, en lugar de consumir una mezcla de ambos. Esto es lo que ocurre en la elección óptima de las preferencias cóncavas. Entonces, pues podemos concluir que cuando las preferencias son cóncavas, la elección óptima se da en una esquina de la restricción presupuestaria, no en un punto de equilibrio entre estos dos. Esto se debe al que el consumidor obtiene una mayor satisfacción consumiendo únicamente uno de los dos bienes en lugar de una combinación. Así que, como por ejemplo podemos ver aquí, la mejor opción no es el punto X, sino el punto Z. En la relación marginal de sustitución y el mercado, tenemos que en mercados organizados los precios suelen ser iguales o similares para todos. Todos los consumidores ajustan su consumo hasta que su relación marginal de sustitución entre dos bienes es igual a la relación de precios de mercado. Vemos que la importancia de los precios en la valoración del consumo es bastante elevada, ya que los precios reflejan la disposición de los consumidores a intercambiar sus bienes. Por ejemplo, si el precio de la leche es 100 y el de la mantequilla es 200, la RMS es 2 sobre 1, 2 litros de leche por un cuarto de kilo de mantequilla. Respecto a la importancia de los precios en la valoración de consumo, podemos decir que los precios son bastante importantes, ya que reflejan la disposición que tienen los consumidores a intercambiar sus bienes. Tenemos que hay propuestas que terminan alterando esa relación, pero que pueden ser evaluadas a través de los precios del mercado. Adicional a todo lo mencionado anteriormente, tenemos que hay ejemplos de innovación y mercado en los que podemos también encontrar como una relación entre lo que es viable y lo que no. Por ejemplo, si una máquina convierte 3 litros de leche en un cuarto de kilo de mantequilla, no es rentable porque en el mercado se valora más la leche que la mantequilla. En cambio, una máquina que convierta un cuarto de kilo de mantequilla en 3 litros de leche sí vendría a ser rentable porque mejora la relación de intercambio actual considerando el mercado. Tanto, y ya para concluir un poco como la enseñanza de este capítulo, tenemos que los precios no son arbitrarios, es decir, reflejan cómo los consumidores valoran los bienes en el margen. Al observar múltiples elecciones con distintos precios, podemos inferir las preferencias subyacentes de los consumidores. Ahora, por último, en el punto 5.6 del capítulo hablamos de la elección de los impuestos y cómo estos pueden afectar tanto las curvas de indiferencia, las rectas presupuestarias y por lo tanto los puntos óptimos. Como vemos en la figura, el impuesto sobre la renta no afecta la pendiente de la recta, pero causa un desplazamiento hacia adentro. Ahora, con un impuesto sobre la cantidad del bien 1, lo podemos ver como un aumento del precio del bien 1, lo que cambia la pendiente y posiblemente disminuye el consumo del bien 1. Para cada uno de estos casos vemos que la elección óptima cambia. En la relación marginal de sustitución y el mercado, tenemos que en mercados organizados los precios suelen ser iguales o similares para todos. Todos los consumidores ajustan su consumo hasta que su relación marginal de sustitución entre dos bienes es igual a la relación de precios de mercado. Vemos que la importancia de los precios en la valoración del consumo es bastante elevada, ya que los precios reflejan la disposición de los consumidores a intercambiar sus bienes. Por ejemplo, si el precio de la leche es 100 y el de la mantequilla es 200, la RMS es 2 sobre 1, 2 litros de leche por un cuarto de kilo de mantequilla. Respecto a la importancia de los precios en la valoración de consumo, podemos decir que los precios son bastante importantes, ya que reflejan la disposición que tienen los consumidores a intercambiar sus bienes. Tenemos que hay propuestas que terminan alterando esa relación, pero que pueden ser evaluadas a través de los precios del mercado. Adicional a todo lo mencionado anteriormente, tenemos que hay ejemplos de innovación y mercado en los que podemos también encontrar como una relación entre lo que es viable y lo que no. Por ejemplo, si una máquina convierte 3 litros de leche en un cuarto de kilo de mantequilla, no es rentable porque en el mercado se valora más la leche que la mantequilla. En cambio, una máquina que convierta un cuarto de kilo de mantequilla en 3 litros de leche sí vendría a ser rentable porque mejora la relación de intercambio actual considerando el mercado. Tanto, y ya para concluir un poco como la enseñanza de este capítulo, tenemos que los precios no son arbitrarios, es decir, reflejan cómo los consumidores valoran los bienes en el margen.
Al observar múltiples elecciones con distintos precios, podemos inferir las preferencias subyacentes de los consumidores. Por otro lado, tenemos las preferencias Cobb-Douglas que representan cómo un consumidor distribuye su renta entre dos bienes de forma proporcional y constante. Y podemos ver ahí su función, donde los exponentes C y D indican la proporción del ingreso gastado en cada bien. Como elección óptima, las funciones de demanda podemos verlas en la figura, donde M es el ingreso del consumidor, P1 y P2 son los ingresos de los bienes. Y una propiedad interesante de la función de Cobb-Douglas es que el consumidor siempre gasta una proporción fija de su renta en cada bien, sin importar el nivel de sus ingresos. La proporción del ingreso que se gasta en cada bien es igual al exponente de la función de utilidad, lo cual podemos interpretar que no importa cuánto dinero tenga el consumidor, siempre gastará la misma proporción en cada bien. Si su ingreso aumenta, simplemente comprará más de ambos bienes, pero manteniendo la misma distribución del gasto. El exponente representa directamente el porcentaje de los ingresos que se gasta en cada bien. Y esto podemos interpretarlo que la función de Cobb-Douglas es útil porque permite modelar el comportamiento del consumidor y la proporción del gasto se mantiene sin importar el ingreso total. El resultado clave es que el consumidor siempre distribuye su ingreso en una proporción fija entre sus dos bienes. En cuanto a las formas de las curvas, pues tenemos varias características. Las curvas del nivel del consumidor son suaves y convexas hacia el origen. Otra característica muy importante es la convexidad, que indica que hay una tasa marginal de sustitución decreciente entre estos dos bienes o insumos. Y por otro lado, tenemos que nunca se cruzan. Cada curva representa un nivel de producción de utilidad diferente, por lo que pues no pueden intersectarse. Luego tenemos el desplazamiento de las curvas, lo cual podemos ver que las curvas más altas indican mayores niveles de utilidad y a medida que nos movemos hacia las curvas superiores, o sea, de Y1 a Y4, significa que hay más utilidad con más insumos de bienes.